Recientemente una serie de televisión en una cadena de streaming causó cierto furor y causó ciertas críticas también. Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer. Usted no sé qué opine, pero la realidad es que la historia de este tipo tiene que contarse desde otra óptica. Quizá desde la óptica de las víctimas. No lo sé. Le invito a que me acompañe. Quizá hoy encontraremos algo nuevo. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo. Es 1991 y este muchacho que está aquí se llama Conerak y tiene un apellido muy raro, Sintasonphone. Conerak es un chiquillo que en este momento debe de tener 14 años. Está por cumplir los 15, un poco más allá. Es delgadito, menudito y con los pelitos peinaditos alocados porque así le gusta. Y es así porque en realidad no es estadounidense. Es un inmigrante. Su familia vivía en Laos, allá en el sudeste asiático, y cuando en 1975 el gobierno de aquel país fue tomado por la fuerza, por un gobierno comunista, la familia comenzó a pasar aceite, porque esta gente era muy dura. Cuando nace Conerak en 1976 las cosas se iban poniendo peor, pero para 1979 la familia tiene que salir huyendo. Se les acusó de ser terratenientes, de ser capitalistas. El papá de Conerak tenía una granja de arroz. Eso era su negocio, una pequeña granja de arroz, una parcela, digamos, pero eso no era admisible. Al igual que en otras regiones, en esta zona, la influencia, por ejemplo, de grupos como el Khmer Rouge, de Pol Pot, y otros grupos que venían de otras regiones, influyeron hasta el punto en el que haber tenido esa parcela se convertía en una especie de pecado y podría significar la muerte. Conerak era el 10º hijo de esa familia y en 1979 la familia tuvo que huir. Y huyeron de una forma muy fea, escapándose entre ríos, arroyos, en una pequeña canoa, ocultos por ahí hasta llegar a Tailandia. Estando en Tailandia las cosas tampoco fueron muy agradables, porque fueron llevados a un campamento de refugiados donde estuvieron cerca de un año viviendo en algo que parecía ser una tienda de campaña de plástico con un calor enorme, lluvias, bichos, poco alimento, poco cuidado, hasta que finalmente la Iglesia Católica en Estados Unidos, específicamente la Iglesia Católica, la Arquidiócesis de Milwaukee, realizó gestiones para que diversas familias de aquel campamento fueran llevadas a los Estados Unidos y que fueran aceptadas como refugiados. Recibirían asilo por todo lo que estaba desarrollándose en aquellas regiones. Y sí, obviamente cuando llegan allá a todas estas regiones, pues habrá muchas cosas bonitas por ahí y hay personas que dicen que se vive bien, pero el hecho es que una familia de Laos que no hablaba inglés se las vio negras para sobrevivir. Había muchos problemas, entre otros, el que, por ejemplo, las habilidades para la agricultura del padre no sirvieran en este lugar. El hombre cultivaba arroz al estilo de Laos, pero en Estados Unidos eso no les servía, así es que todos ellos tuvieron que trabajar en trabajos de poco ingreso. Con el paso del tiempo, Conerak prácticamente perdió cualquier memoria de aquellas regiones, salió siendo muy pequeño, pero conservaba el aspecto físico y eso lo hacía verse como niño. Tenía 14 años y sus compañeros anglosajones le superaban en talla y en estatura. Había muchos problemas por eso. También había otra situación y es que en casa el dinero nunca alcanzó. Los más grandes de la familia, ya superando los 20, ya tenían un trabajo. Algunos de ellos hasta pareja ya tenían. Pero el padre, la madre, todos tenían que seguir y Conerak muy pronto dejó la escuela. Y además, buscaba cómo conseguir algo de dinero. En Estados Unidos, los 90s, situación extraña.
No era un buen momento. Conerak era una persona que tuvo contacto con personas peligrosas. Vamos a decirlo de esa forma. Lo que buscaba, quizá lo buscaba en el lugar equivocado, era un adolescente un tanto rebelde, una persona común y corriente, pero al mismo tiempo pasando por una mala racha en un lugar distinto al que debería de estar. Todas las situaciones se fueron combinando. En 1991, Conerak había entrado en un submundo un poquito delicado. Se había expuesto, se había puesto a sí mismo en una situación de riesgo, como por ejemplo deambular en las calles durante la noche. En esa época, Milwaukee tenía mucha actividad nocturna, y algunos de estos lugares eran los llamados bares gays, lugares en los que se reunían personas para encuentros sexuales casuales, generalmente varones. En estos lugares la situación no era exactamente segura para un chiquillo que parecía mucho menor de lo que era y que difícilmente se podría defender. Pero con 14 años se toman muy malas decisiones. Y eso no se le puede juzgar a nadie. Le cambio la foto. Ahora le voy a enseñar a Stephen Mark Hicks. Stephen es tremendo. Es un muchachón que le gusta andar vestido y con el pelo a la moda. Espera, Stephen, por favor. Voy a mostrarle otra foto. Este es un cantante de moda de aquellos años, Sean Cassidy. Si se fija, el peinado de ambos es muy parecido y ambos tenían la sonrisita, así es que muy probablemente... por favor. Stephen había imitado a su actor favorito. Este chico, Sean Cassidy, salía en series de televisión, era exitoso, usaba unos shorts pequeños con unas calcetas y unos tenis, algo así. Stephen era un muchacho, sin embargo, muy valioso. A los 17 años se había ido a la Florida a estudiar para piloto, tenía esa idea. En una escuela comercial, en una escuela como para darse una idea de qué era pilotear. Regresó a su casa, comenzó a estudiar, a trabajar duro, y cuando tendría unos 19 años, había terminado con el equivalente a la preparatoria. Estamos hablando de Ohio, Bath, Ohio. Estaba haciendo muchas cosas, tenía muchos objetivos en ese momento, y su padre siempre le había dicho que era una pésima idea pedir aventón. Eran los 70s, ahora estamos en 1978, y a Stephen le encanta salir de casa para ir a todas partes, y lo que hace es que se para en una esquina y pide aventón. Con su melena güera, muy buena onda, y le ha ido muy bien porque se ha encontrado con gente muy valiosa precisamente en la mañana de este día. Fue a algo por ahí, pidió aventón y resulta que iba pasando una casa rodante y le dieron el aventón. Y adentro de la casa rodante iba un montón de muchachos muy festivos, muy contentos. Se entendió con ellos de maravilla porque además es un tipo de sangre increíblemente ligera. Así es que muy pronto entre la plática y el jiji jaja quedaron de verse un rato después porque iba a haber por allá cerca a algún lado un concierto de rock en la noche. Así que lo invitaron para que llegara cuando empezara el concierto, que estuviera ahí, se quedaba con ellos en la casa rodante. Ya sabe usted... No piense mal, el hecho de que ande con pelo largo y cosas así no significaba que fuera una persona de preferencia homosexual. Simplemente que era la moda del momento. Y de hecho Stephen tenía una novia en Florida, tenía otra en Ohio y había conocido otra chica por ahí que le estaba haciendo temblar los pies. Realmente era un buen muchacho. Tenía mucho futuro, quería estudiar, quería seguir adelante, tenía este gusto por cantar, bailar, reír. Y las chicas, sí, hay veces que se toman malas decisiones, y él tenía 19 años en ese año de 1978. No significa que tomar decisiones equivocadas sea un pecado, y mucho menos cuando la decisión equivocada es tomar la calle pidiendo aventón. Bueno, no le platico más de Stephen. Quitemos la foto, por favor. Ahora le voy a platicar de otro chico, Curtis Strother. Nació en 1973. Así es que era relativamente joven. Un buen día, cuando tenía 17 años, en 1990, salió a la calle. Le conocen todos como un tipo agradable, vivaracho, simpático, con ganas de todo lo que se pueda. Es una persona afrodescendiente.
con una sonrisa impresionante y unos ojos muy bonitos. Curtis, como todos le conocen, vive con su abuela. En realidad la situación es un poquito complicada a veces porque el chico de 17 años en este 1990 ha tenido que buscar trabajo, está esperando para estudiar. Curtis tomó unos cursos para ser enfermero. Es un chico que le entra duro a los trancazos. Ser enfermero es algo de mucho respeto y siendo muy joven es muy fuerte y así es que ha estado trabajando, pero en 1990 por alguna razón ya hubo un ajuste de personal y él era de los eventuales, así es que se ha quedado sin trabajo. Pero al mismo tiempo también está pensando en ir a la universidad y al mismo tiempo está pensando en ser modelo. Es decir, que tiene muchas opciones en la vida y le encanta todo esto. Además, es un hombre muy combativo. Es una persona de preferencia homosexual y lo ha reconocido abiertamente. Lo acepta plenamente, su abuela sabe que es una persona de preferencia homosexual y aún así lo adora, y es miembro del grupo de juventudes homosexuales de Milwaukee. Es un activista. Es un tipo que lucha por la igualdad, sin importar las preferencias de las personas o su apariencia física, su ascendencia histórica, no importa, es un tipo muy fuerte en ese sentido, muy combativo. Para 1991 está tomando algunas clases en la Universidad Marquette, mientras que paralelamente va planeando otras cosas que va a hacer en la vida. Una fina persona, una persona además de rasgos muy agradables, de trato muy amable, muy gentil. Las personas que estuvieron con él en el trabajo le reconocían como una persona generosa en cuanto a la calidad de su trato. Ahora platicamos más de Curtis. Déjeme que platique ahora de James Edward. James Edward también nació en 1973, pero ahora no estamos en los 90, estamos en 1987. Y James es un muchacho que anda por aquí y por allá con algunos problemitas. Para 1987-1988 está teniendo algunos problemitas en casa. Así como se lo digo. Los problemas tienen que ver, por ejemplo, con que abandonó la escuela, con que se ha rodeado de personas no gratas, vive una vida un poquito peligrosa. Es un chico, literalmente, tiene 14 años, y si bien es una persona que a su mamá llega y le da un beso en la frente todos los días, también lleva una vida un poquito más allá. Hay quienes aseguran que trabaja como trabajador sexual, con 14 años. Es una persona que además tiene una preferencia homosexual, ha lidiado con la discriminación porque además es afroamericano y por lo tanto ha sufrido discriminación, aunque la propia familia lo ha negado completamente y aseguran que no es cierto, que de ninguna manera, que este chico era una fina persona y que no trabajaba en las calles, sin embargo sí salía con frecuencia. Y al igual que Conerak, vivían una vida un poquito arriesgada. Cuando se tiene 14 años, se vale equivocarse. Pero también, depende en dónde y cuándo, esa equivocación puede ser mucho más peligrosa o no. Dejemos entonces al amigo James. Le voy a hablar un poquito de Tony. Este es Tony Hughes. Es un galanazo, es modelo. Trabaja como modelo y estoy hablándole de 1991. Tony se las ha ingeniado para abrirse paso en la vida, con un problema severo de audición. Siendo niño, una serie de enfermedades lo llevaron a tomar medicamentos, los medicamentos le lesionaron el nervio auditivo, un montón de problemas, no oye. Pero eso no ha sido un impedimento para que este sujeto, verdaderamente muy guapo, se abriera paso en la vida. Ha sido modelo, ha trabajado en diferentes cosas y de hecho ha también estudiado. No solamente ha trabajado como modelo, sino que ha asistido a la escuela de modelaje, a una escuela de arte y tiene un futuro absolutamente promisorio. A sus 31 años, Tony es un tipazo. Además, es un hombre de gimnasio y sí, le gusta visitar los bares prohibidos, los bares gays. Es una persona de preferencia homosexual, afrodescendiente y que lleva una vida de trabajo, de búsqueda, pero al mismo tiempo le gusta esto de ir allí. Eso no se le puede acusar a nadie de ser algo prohibido. Claro que en los años 90 era una situación diferente. La discriminación hacía que las personas buscaran estos lugares un poquito ocultos, las salas de baño, los lugares clandestinos.
puesto que en la vida común declararse abiertamente homosexual y buscar una pareja o simplemente buscar personas de la misma preferencia era una situación muy mal vista, con muchas situaciones tensas, aunque había personas en todas partes que ocultaban su preferencia bajo una máscara de normalidad como John Wayne Gacy, y en lo oculto eran terribles. Pero Tony, al no haber espacios apropiados, abiertos, seguros, confiados, en donde las personas pudieran expresar de forma natural su preferencia, tenía que acudir a estos bares. Bueno, gracias, Tony. ¿Quiere que le diga qué tienen en común todas estas personas que le he mencionado? Y además, ¿qué tienen en común con otro grupo de personas que en total suman 17 personas? Todos ellos están muertos. Todos ellos fueron asesinados por un mismo individuo. Todas sus esperanzas de vida, sus proyectos, sus preocupaciones, por supuesto, su interés por seguir adelante, por salir adelante, por bailar, por cantar, por ser modelos, por tener una vida normal, aceptada, querida, por tener un futuro, por tener una esposa, fueron truncadas. Punto. 27 de mayo de 1991, horas tempranas de la madrugada. 2 mujeres han llamado al 911. Estamos en una zona de la ciudad de Milwaukee, en Oxford Apartments, en el 924 de la calle 25 Norte. 2 chicas han llamado a la policía dado que desde su ventana han visto a un sujeto correr desnudo por la calle. En medio de los jardines, ellas aseguran que se trata de un chico, de un niño, que está corriendo por la calle. Cuando la policía llega, ambas mujeres están allí presentes, y el chico efectivamente está desnudo. Y está totalmente desorientado. A decir de los policías, este joven debe de estar o muy ebrio o muy drogado. Las jóvenes aseguran que un tipo que está ahí lo venía persiguiendo y que han forcejeado y que el tipo ese quiere hacerle algo malo. Pero el tipo ese es un hombre rubio, guapo, tranquilo. Comenta que ese muchacho que está ahí es su novio homosexual, de 19 años, está ebrio y tuvieron una pelea. La pelea básicamente, según declararía a la policía, ese rubio tranquilo y pausado, fue porque ese muchacho se había bebido todas las cervezas y el rubio no quería ir por más. Así que cuando finalmente el rubio aceptó ir a traer cervezas, el muchacho salió, argumentando quién sabe qué cosa. Las mujeres le dicen a la policía que eso no tiene sentido, porque el chico parecía estar huyendo del rubio. ¿Y qué hacía desnudo a media calle? Aquel hombre le dice que fue un pleito con su pareja. Para ese momento ha llegado también una ambulancia, y hay 2 paramédicos que han cubierto con una cobija a aquel muchacho, que tiembla y no puede hablar. Está como mal. No solamente ebrio, sino mucho más allá. No puede articular palabras, no puede responder. Cuando la policía viene y le pregunta ¿es cierto lo que dice este tipo? No puede contestar. A lo que aquel sujeto dice, bueno, es que es probable que haya consumido algunas drogas que trajo. Las chicas les dicen que no, que eso no es cierto, que algo está muy mal. Pero aquellos 2 policías, a mitad de la noche, meterse en un pleito. Es 1991, así que aquello de la preferencia homosexual de las personas sigue siendo un estigma y no quieren meterse en un lío de estos. Los propios ambulantes tampoco quieren meterse en muchas broncas, es muy tarde, tienen sueño, tienen ganas de irse a su lugar donde se estacionan y volverse a tumbar a dormir. Nadie quiere meter las manos, así es que los policías dicen, bueno, vamos a echar un vistazo. El rubio, este sujeto de apariencia tranquila y calmada, comienza a caminar con ellos. Cuando llegan al departamento, abre con toda tranquilidad la puerta y les dice adelante. Los 2 policías entran. Es un departamento muy pequeño. En realidad es una salita comedor-cocina con una recámara, un baño y un espacio como para un closet. Es un espacio muy pequeño. El número 213. Dentro de los apartamentos Oxford. Cuando los policías han entrado ahí, sí, efectivamente aquello huele fatal. Pero el departamento se ve muy ordenado. Hay una pecera
que tiene un pececito ahí nadando, está muy bien el pececito, el piso está todo limpio, todas las cosas están perfectamente acomodadas y en el sofá, ahí en el sofá, está la ropa del muchacho que andaba corriendo desnudo, dobladita y acomodadita. Y hay ahí unas fotografías en donde el chico está muy sonriente. Ese mismo chico que andaba corriendo desnudo por ahí está en las fotos apenas en calzoncillos. Sí, con una ropa muy chiquita, un calzoncito negro. Y está haciéndole poses al rubio. Así que cuando la policía ve eso dice, bueno, sí, esto es un pleito. Estas personas que son tan sentimentales y todos aquellos mitos y estigmas acerca de las personas de preferencia homosexual se hacen patentes, pero además, el chico es asiático. Y eso les hace todavía más ruido, como feo, cómo es que este güero estadounidense de ojos claros mezclándose con un niño ahí asiático feo. Bueno, lo dejan ahí sentado. Ahí te quedas, mano, es tu bronca. Se dan la vuelta y se van, cierran la puerta. Cuando van saliendo, una señora que había visto todo el pleito desde otro lado viene a preguntarles qué pasó, a lo que los dos policías responden, señora, nosotros no podemos meternos en las vidas privadas de las personas. Esto es un asunto entre dos personas con sus preferencias y sus cosas allá arriba. Se montan en su patrulla y se van a buscar un café y unas donas. Los ambulantes ya se habían ido desde hace rato sin haber siquiera checado la presión arterial, el reflejo pupilar, algo. El chico, ese chico que está corriendo por ahí desnudo, del que le he platicado, era Conerak. Conerak, el mismo Conerak del que le hablé al principio, el chico aquel de Laos, simpático, con alguna decisión equivocada por ahí. Cuando la policía se fue, el rubio, que estaba con el chico asiático, y cuyo nombre era Jeffrey Dahmer, lo mató. Pero no solamente lo mató. La realidad de las cosas es que Conerak estaba en ese departamento porque horas antes había estado parado afuera de un bar gay, en esa misma zona, uno de esos bares proscritos. Ahí había sido interpelado por Jeffrey. Le habría hablado Jeffrey Dahmer para decirle que si quería posar unas fotos desnudo. A cambio de eso le pagaría $50 y le invitaría unos tragos. El chico aceptó. Y fue con este hombre a su casa. Y sí le tomó algunas fotografías. Él no aceptó estar totalmente desnudo. Se quedó con un calzoncito negro ridículo. El caso es que hizo poses como si fuera hombre fuerte, después se acostó en poses sexuales y finalmente le ofreció una bebida, sin saber que la bebida contenía una alta dosis de un producto, no tengo el nombre exacto, pero Dahmer consumía una serie de medicamentos para controlar la tensión, para dormir, para no dormir, etc., dado que aseguraba trabajar de noche y esto le provocaba problemas para recuperar el sueño, así es que tenía medicamentos. Una combinación de ambos mandó a dormir al chico. Y acto seguido, Dahmer decidió que era un buen momento para perforarle el cráneo con un taladro, introducirle una aguja e inyectarle una solución de ácido común y corriente, un químico. Dicen que fue un ácido hidroclorhídrico. No lo sé de cierto. Lo que es cierto es que Dahmer perforó el cráneo de Conerak para inyectarle la solución, con el único objetivo de hacer una prueba y ver si podía de alguna manera convertirlo en una especie de autómata, para que se quedara con él totalmente y solo para él, y poder usarlo completamente. Ignorante de la realidad a la que se enfrentaba, Conerak había entrado al departamento esperando salir con unos $, y quizá con unas pocas bebidas gratis, y quién sabe, hasta igual y se quedaba con un sofá donde dormir. Ignorante de que en el cuarto había el cadáver de otra persona, en la nevera habría los cráneos de otras personas, en otra de las áreas de la habitación había una cubeta con restos humanos, dentro del refrigerador habría más cosas y en una gaveta por allá atrás había cráneos totalmente limpios y ordenaditos, porque Dahmer es un necrófilo, pero Conerak no lo sabía en ese momento y después de que le inyectó ese ácido en el cerebro lo noqueó completamente. ¿Y sabe qué? Acto seguido, Dahmer consideró que tenía el tiempo suficiente como para ir a la tienda de la esquina o por allá en alguna parte a comprar más bebidas. Se había quedado sin bebidas. Así es que
Salió del departamento pensando que el chico estaba totalmente neutralizado, cosa que no era cierta porque ante la inyección de aquello reacciona su cerebro, se aviva y sale corriendo, pero está mortalmente intoxicado. Lo que este loco le había inyectado en la cabeza en algún momento lo iba a matar. Como sea, el tipo estaba teniendo unos problemas de presión arterial, reflejo pupilar, estaba totalmente dañado. Cualquiera que le hubiera examinado la cabeza habría visto que también había una pequeña mancha de sangre por la perforación craneal. Y aún así, ni los paramédicos ni la policía intervinieron. Cuando todo el mundo se había ido, Jeffrey Dahmer se acercó a este chico que estaba medio inconsciente, medio despierto, y hay dos posibilidades, una que lo haya estrangulado en ese momento, la otra que le haya inyectado una segunda dosis de la solución de ácido y lo haya fulminado. Cualquiera de las dos, porque además las dio las dos, ambas versiones las platicó en algún momento. Lo que es un hecho es que, terminando esto, cuando vio que estaba muerto, comenzó a realizar actos necrofílicos, es decir, a tener contactos sexuales con el cadáver, de diversas formas, hasta que estaba harto. Una vez que se cansó, le cortó la cabeza, cortó el cuerpo en trozos, comenzó a disolverlo, liberó completamente de piel, de carne, de tejidos el cráneo, limpió los huesos, los machacó y después salió a regarlos por ahí en el bosque. Conservó la cabeza como un trofeo personal, junto con las demás que tenía. Conerak era un chiquillo que tenía absolutamente toda la vida por delante. Si hacemos cuentas, hoy han pasado 32 años de aquellos acontecimientos, lo que nos hace pensar que tendría probablemente 40 y tantos años. Habría desarrollado una vida, no sé si una buena vida, no sé si se habría convertido en un mal hombre o en un buen hombre, o si en algún momento habría tenido una familia o no la habría tenido, o si habría terminado en otra cosa, no lo sé. Pero no está en las manos de nadie decidir la vida de otro, y mucho menos hacer las cosas que hizo con el cuerpo de este chico. Jeffrey Dahmer era un asesino necrófilo. A diferencia de otros asesinos que sienten un enorme placer en el acto de cazar, asesinar y abusar de sus víctimas mientras están en vida, Jeffrey Dahmer lo que quería era el cadáver. Eso era lo que buscaba. En eso encontraba todo su placer, en el cadáver. Stephen Hicks. ¿Lo recuerda? Stephen. El chico que se parecía al actor de televisión con el pelito largo, que le gustaban los aventones, participar en la pachanga. Ese día de 1978 por la mañana había conocido a los chicos de la Casa Rodante que lo habían invitado al concierto en la noche. Después de bajar del auto y hacer las cosas que tenía que hacer, volvió a casa, platicó con su papá que le dijo es una pésima idea seguir pidiendo aventón. Pero no le importó. Se preparó para irse a la pachanga, salió a la calle y esperó. Cuando vio pasar un automóvil le hizo la señal, el automóvil se detiene y a bordo había un tipo rubio, guapetón, de ojos claros, tranquilo, arreglado, el coche estaba impecable. Le dijo, ¿a dónde vas? Voy a tal parte, va a haber un concierto y voy para allá. Oye, ¿y puedo ir? Claro, son mis amigos, vente, vamos, no sé cuánto. Sí, pero antes tengo que ir a mi casa, tengo que cambiarme un poco. ¿Quieres una cerveza? Vio el tiempo. Sí, claro, ¿por qué no? Vamos. Llegando al lugar, resulta que no era una enorme casa, era la casa de los padres de ese sujeto rubio. Estando allí, se fueron hacia arriba, estaban solos en la casa. Aquel sujeto, que no era otro más que Jeffrey Dahmer, encendió la televisión, le hizo la plática, jiji, jaja. ¿Una cerveza? Sí, claro, una cerveza. Hay dos versiones en esto. Hay una que dice que un rato después estaban teniendo sexo. Hay otra que dice que no, que en realidad Stephen Hicks ya se sentía muy incómodo por varias razones. Primero porque aquel tipo hacía plática de carácter erótico y Stephen era un tipo que tenía varias novias al mismo tiempo. Así es que no estaba interesado en eso. Contrario a lo que se ha dicho mucho de que era también de preferencia homosexual, es muy probable que no lo fuera. No estaba ahí con esa idea y es muy probable que no haya accedido a los avances de ese sujeto rubio. En un cierto momento le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo ya me voy, tengo que irme a mi concierto, con permiso, gracias por la cerveza, y es cuando lo mata. Jeffrey Dahmer toma una barra de acero que era de unas pesas o algo así, y con eso lo mata, lo golpea 2 veces en la cabeza. Y entonces, para deshacerse del cuerpo tiene que hacer algo. Y lo corta en trozos, lo coloca en bolsas de basura y se va por allá atrás y lo entierra.
Por ahí en alguna parte lo va enterrando. Detrás de la casa de la familia Dahmer había un bosque, era una casa amplia, era una casa que tenía casi un acre de terreno, y atrás había bosques y demás. Allá fue y lo sepultó. Poco después se fue a Alemania como soldado. Y ahí quedó el cuerpo de ese muchacho que tenía todos los planes que usted se puede imaginar. Entre otros, ir a un concierto de rock ese mismo día. En el caso de Tony Hughes, la cosa fue un poquito diferente. Tony era una persona que reconocía su propia homosexualidad y que tenía este gusto por ir a los bares gay. Allí fue cuando se le aproximó este sujeto, Jeffrey Dahmer. Al darse cuenta que no escuchaba, Jeffrey tomó una pluma y comenzó a anotar las cosas en un papelito. Y así fue como se entendieron y se hicieron buenos amigos. Por lo menos esa noche. Mucho se ha dicho que había una relación de pareja y que, muy probablemente, Anthony, trabajaba en alguna parte con Jeffrey. Eso no ha quedado claro. Simplemente la madre durante un testimonio dijo que su hijo trabajaba con un Jeffrey, pero no aseguró que fuera ese. El hecho es que, de acuerdo con algunos investigadores, fue un encuentro casual. Estando allí, se hicieron esta especie de plática por medio de notitas. A Tony le pareció que era una persona muy agradable. Estaban en un lugar en el que evidentemente se iba a eso. No se iba a tomar un café, se iba a buscar una pareja de ocasión. Eran lugares en donde había relaciones casuales. La gente iba a este sitio a buscar un encuentro casual. Por eso estaban ahí. Y claro, cuando este rubio de modales amables, de buena apariencia, hace la plática, finalmente acepta. Y acepta ir a la casa de Dahmer, a su departamento, ahí en el número 213 de los apartamentos Oxford. Cuando llegan allá, efectivamente, Tony está muy emocionado, hay televisión, hay algunas bebidas, está la platiquita, está la hojita, está todo muy bien hasta que se queda dormido. Le ha suministrado una enorme dosis de drogas y acto seguido lo mata. En esta ocasión, Dahmer reconoció haberlo estrangulado con una especie de, no cuerda, sino más bien una strap, con algo, como una cinta con la que lo mata. Después haría toda suerte de fechorías con su cuerpo, desde actos de carácter sexual, actos necrofílicos completamente, hasta que 3 días después, y ya cuando el olor comenzaba a ser incómodo, lo segmentó en pedazos. Algunos de estos pedazos fueron reducidos mediante ácido, una práctica que ya conocía Dahmer, en tanto que la cabeza fue hervida, totalmente liberada de tejidos, barnizada y colocada como una especie de trofeo. El resto del cuerpo nunca fue encontrado. Había sido regado literalmente. Dahmer había descubierto que tras el baño con ácido y con lejía, los huesos quedaban muy frágiles y se podían machacar con facilidad. Con eso, destruía cualquier resto que le estorbara, conservando únicamente aquello que deseaba. Y en el caso de los cráneos, el proceso también había demostrado que, con el paso de los días, un cráneo que parecía totalmente blanco se empezaba a poner feo, por lo que los pintaba y los barnizaba. Inclusive algunos de ellos parecían de plástico. Era una técnica que él también había imaginado le podría ayudar, porque si alguien veía un cráneo en su cuarto, podrían pensar que era de esos que venden para los estudios médicos. Dahmer le había prometido también, como posteriormente se supo, que participaría en una sesión de fotos, presentándose a sí mismo como fotógrafo profesional, que lo ayudaría a proyectar su carrera de modelo. Tony creyó en eso. Su cabeza fue identificada, por supuesto, mediante la evidencia dental, porque no quedaba ninguna otra cosa. Dahmer había acabado con las expectativas, con el futuro, con la carrera de modelo, con el gusto por la vida, con el gusto de darle un beso a la abuela cada vez que se iba. Sí, Tony se había puesto en una situación vulnerable, pero no era un niño, era un hombre de 30 años, 31, que podría haberse defendido. Pero todo estaba planeado, nada era casual con Jeffrey Dahmer. En los demás casos que le he mencionado, la práctica fue muy parecida. El ritual que Jeffrey Dahmer hacía para asesinar gente era más o menos el mismo. Ofrecerles una bebida, plática,
ofrecerles dinero a cambio de fotos, ofrecerles una habitación en la que habría bebida, videos porno y actividad erótica, para después, llegando allí, sedarlos, no siempre, porque en ocasiones también asesinó directamente. Una de sus primeras víctimas ni siquiera supo cómo la mató. A Steven Tuomi ni siquiera recordaba cómo lo mató, simplemente despertó en una habitación de un hotelucho y el cadáver de este joven estaba a su lado. Lo había atraído en un bar gay, lo había llevado al hotel y de alguna manera lo mató. Después lo metió en una maleta que tuvo que salir a comprar de urgencia, lo llevó a casa de la abuela en donde lo seccionó y se deshizo del cuerpo. Pero su técnica era más o menos la misma, atraerlos con esta habilidad extraña y esta suavidad de movimientos, con esta apariencia limpia y matarlos, para después abusar de los cadáveres en las formas más variadas. Había comenzado a practicar también con la idea de zombificar. De algún lado sacó la idea de que podía convertir a las personas en autómatas, así es que en varios de los casos practicó trepanaciones en el cráneo e inyectó soluciones de diferentes cosas, principalmente ácido, con la idea de que si el cerebro ya no reaccionaba, el cuerpo seguiría con vida y podría seguir utilizándolo indefinidamente. Lo que Jeffrey Dahmer buscaba era satisfacción personal, estrictamente. Era un sujeto con un hedonismo espantoso, que no aceptaba compartir el placer con el otro. Así que su único objetivo era él satisfacerse, y su satisfacción era con el cuerpo, no con la persona. Por lo tanto, era prescindible completamente. Pero Jeffrey Dahmer también practicó otras cosas horribles como la antropofagia, el canibalismo. Dahmer reconoció durante el juicio, tras su captura, haber comido partes del cuerpo, en muchas ocasiones, de diferentes formas, con diferentes condimentos, de diferentes maneras, principalmente de la parte alta de los brazos y de las piernas, aunque reconoció haber comido todas las partes del cuerpo y haber bebido sangre, lo cual por cierto no le gustó. Aseguraba que el hecho de beber la sangre espesa y grumosa no era agradable, pero que el cuerpo como tal sí se podía comer. Sí, era terrible. Si bien no era un asesino tan brutal como otros que asesinaba, torturaba y hacía cosas horrendas antes de que la persona muriera, Dahmer solía hacer lo mismo pero después de que la persona había muerto. ¿De dónde había desarrollado esto? Bueno, eso es una buena pregunta. No me interesa mucho platicarle la vida, ni la infancia de este sujeto. En realidad, a mí me parece un tipo despreciable, y no me gustaría hablar de él más de lo indispensable. Nació en 1960. Su padre era un químico, su madre era una mujer que tenía diferentes trastornos, entre ellos hipocondríaca, posesiva, una mujer que demandaba mucho y que daba muy poco, que se quejaba todo el tiempo, una mujer que, por cierto, llegó a serle infiel a su propio esposo. No era una mujer agradable. La situación en la casa era tensa, pero finalmente era una casa en donde había un papá, una mamá, Jeffrey y su hermano. Y la situación era buena, el papá era una buena persona, era una persona cercana que se preocupaba por el hijo. El problema es que muchas veces el papá estaba o estudiando o trabajando. Llegó a ser doctor, tener un doctorado, un PhD en química. Tuvo trabajos importantes. Pero Jeffrey Dahmer comenzó con muchos problemas muy pronto. Aparentemente algo afectó severamente su comportamiento desde que lo tuvieron que operar de hernias. Siendo muy niño, a partir de ese momento se volvió un tipo oscuro. Desarrolló un interés peculiar por los restos de animales. No se confunda, él no torturaba animales. Jeffrey Dahmer tenía su propia mascota, tenía su pez dorado, tuvo conejos, tuvo muchos animalitos a los que adoraba. Sin embargo, lo que hacía era ir a recoger animales muertos para observar los restos, las entrañas, las vísceras, tocarlas. Le preguntó a su padre cómo podía hacer para disolver la carne y solo quedarse con los huesos. El padre se interesó, le explicó cosas, le platicó cómo, y ahí fue donde aprendió cómo se conservan los restos humanos, cómo se puede disolver la carne y liberar los huesos, e inclusive cómo se puede machacar correctamente los huesos. Todo eso lo aprendió mientras fingía un interés en la ciencia. Con 14 años tuvo varias acusaciones, hasta como exhibicionista, problemas de alcoholismo. A los 14 años iba a la escuela con una botella de whisky en la chamarra. Era un ebrio consuetudinario. Cuando tenía 16 años planeó matar a un tipo que corría. Estaba enamorado del corredor. Así es que un día lo esperó con un bate de béisbol para golpearlo y atacarlo.
El tipo ese día no salió a correr, así es que se salvó. Había descubierto una preferencia homosexual. No sé cómo lo había descubierto, pero lo había descubierto. Quería ocultarlo, no quería decírselo a nadie. Era un tipo muy conflictuado, que un buen día fue arrestado por estar exhibiéndose públicamente. Después fue enviado a la universidad y estando en la universidad, ¡oh sorpresa! Apenas duró un semestre y lo corrieron por estar bebido todo el tiempo estaba ebrio. Una cosa horrible. Pero todavía hay más que contar. Cuando estuvo en el ejército, lo enviaron a Alemania, estuvo 2 años y lo dieron de baja por ebrio. Así es que no era un buen sujeto, aun cuando su padre era una buena persona que trabajaba, que tenía un futuro. Cuando su padre y su madre se divorcian, Jeffrey tenía 18 años, así es que eso no ocurrió cuando tenía 3 años y se sintió abandonado. Y de hecho, cuando se separan los padres, se separan porque la mamá de Jeffrey fue infiel con un conocido. Y su papá de plano mejor se va a otra parte, y Jeffrey se queda en la casa. Su padre se vuelve a casar, y Shari, la nueva esposa de su padre, acepta a Jeffrey, lo protege y lo cuida. Es una mujer muy cercana, muy abrigadora, que lo ve en problemas y está cerca. De hecho, posteriormente y durante el juicio, una persona que nunca faltó fue Shari, que siempre estuvo pendiente de su hijo, y su propio padre Lionel también. Así es que no hay pretextos, no hay. Este tipo traía algo mal de origen. Tenía ese interés morboso. Y fue cuando comenzó a matar en 1978 a Stephen Hicks. Simplemente lo mató porque Hicks ya se iba y no quiso nada con él y esto no lo pudo soportar. Pero después, cuando asesinó a Tuomi, también fue por alguna situación similar en el 87. En 1988 había intentado agredir a un chiquillo. 1988, no se me pierda de fechas. En 1988, Jeffrey Dahmer, saliendo de un bar gay, encontró a un chico al que le ofreció dinero a cambio de que posara desnudo, su clásica treta. Y el chico aceptó. Y fue allá y lo drogó, y lo empezó a manosear, pero el chico salió corriendo. Y así drogado, llegó a su casa en donde sus padres investigaron qué había ocurrido, y Jeffrey Dahmer fue detenido en 1988 por haber intentado abusar de ese chico. Llegó a juicio y lo condenaron a 5 años de prisión. Pero ¿sabe qué? Jeffrey Dahmer dio un discurso en la sala del juicio, tan emotivo, tan tremendo, tan sentimental, asegurando que era culpable, que lo sabía, que se arrepentía porque se había hecho consciente, que no quería que le afectara su trabajo, que era lo único bueno que tenía en la vida. Así es que el juez le cambió la condena a prisión por 5 años de libertad condicional, más 1 año de entrar y salir a una especie de reclusión parcial. Ese año le permitiría estar en prisión e ir a trabajar y regresar en la noche. Prácticamente renta pagada. Solo estuvo 10 meses. Y a los 10 meses se acabó todo el problema, porque era un chico modelo que siempre llegaba a firmar y todo iba muy bien y tenía su trabajo y aquí y allá. ¿Y sabe quién era el chico al que intentó abusar sexualmente en 1988? El hermano mayor de Conerak. En una vuelta macabra, perversa del destino, en 1988 Jeffrey Dahmer intentó matar al hermano mayor de Conerak, del chico aquel de Laos. Pero el chico se salvó. En 1991, el destino quiso que Conerak estuviera parado ahí y Jeffrey Dahmer también. Conerak no sabía cómo era el atacante de su hermano, nunca lo había visto, no lo identificó, no supo con quién estaba. El destino a veces es increíblemente perverso. Como sea, Jeffrey Dahmer siguió adelante asesinando. Cuando la policía lo había detenido por intentar abusar del hermano de Conerak, ya había asesinado a varias personas, al menos 4, y sin embargo lo dejaron ir tranquilamente. La noche aquella en que la policía llegó a ver qué ocurría, al tiempo que Conerak era abandonado a su suerte en el sillón de aquel departamento, en la habitación había un cadáver pudriéndose. En el refrigerador había 3 cabezas humanas. En la habitación también había una especie de olla que contenía varios penes masculinos y manos. Había restos humanos en el refrigerador envueltos en plástico ordenadamente. Eso sí, todo era muy ordenado. ¿Cómo fue capturado? Bueno, eso es interesante.
No sería sino hasta julio, el 22 de julio de 1991, cuando Jeffrey Dahmer sería capturado finalmente. Y la historia se repetía. De hecho, la policía, en aquella tarde calurosa, en aquella noche calurosa, estaba estacionada, un par de policías tratando de refrescarse de alguna manera dentro de su patrulla cuando vieron pasar a un sujeto caminando. Iba con la ropa en desorden, probablemente en ropa interior, caminando por ahí con unas esposas puestas en una mano. Solamente una de las esposas estaba puesta. Ambos policías se le quedaron viendo y era un sujeto afrodescendiente, así es que de inmediato pensaron, este tipo lo arrestó la policía y se les escapó. Ambos policías descienden para tratar de atraparlo de nuevo. El tipo habla incoherentemente, le cuesta mucho trabajo hablar, se ve que está muy drogado. Pero, por no dejar, lo meten al auto. Estando ahí, el tipo habla de un homosexual y de unas cosas que le quiere hacer, que no sé cuánto, y en ese momento aparece Jeffrey Dahmer, caminando pausadamente como siempre, tranquilo, y les dice que es su pareja, que estaban teniendo un juego y bueno, que en el juego se le pasó la mano y el otro se enojó y se fue, pero que lo disculpen por favor, saca su identificación, se identifica, perdón, por favor tomen datos, lo que quieran, si quieren pasar a mi departamento con toda confianza, ya había ensayado esto, ya lo había vivido con Conerak apenas 2 meses atrás. Así que tranquilamente cuando aquellos policías dicen está bien, vamos a echar un vistazo, sabe que van a llegar allí, van a abrir la puerta, van a asomarse y se van a ir. Pero esta vez fue diferente. Porque llegando a la puerta del 213 de los apartamentos Oxford, cuando abre la puerta, Jeffrey Dahmer entra y va hacia la habitación, asegurando que ahí está la identificación del tipo este. Momento en el que el tipo este, que estaba todo drogado por tanta cosa que le había dado, se voltea y le dice, tiene un cuchillo, y está en la habitación. Uno de los policías reacciona, saca su arma y corre para allá. Y cuando entra a la habitación, no puede creer lo que hay ahí. Hay fotografías por todas partes de cuerpos desmembrados, de cadáveres, porque Jeffrey Dahmer tenía el gusto por fotografiar con una Polaroid lo que hacía con los cuerpos desde que estaban dormidos por la droga hasta que los destazaba y los reducía a cadáveres. Había fotografías horribles, por supuesto. Aquel policía desenfunda y grita, pidiendo el apoyo de su compañero. Dahmer se da cuenta que ha sido descubierto y trata de luchar, pero lo logran someter. Otro de los policías camina para allá, echa un vistazo y se da cuenta que en el refrigerador hay cabezas humanas y que en la habitación está una cubeta llena de pedazos de personas y que el olor nauseabundo que reina en toda la habitación es porque hay cadáver. Ahí hay un cadáver. Inmediatamente lo logran someter. Jeffrey Dahmer se defiende, intenta liberarse, pero lo someten. Y entonces vienen las pesquisas que nadie puede entender cómo es que este sujeto tenía eso ahí. ¿O cómo se había deshecho? Durante el interrogatorio que viene, la policía lo interroga y el tipo reconoce tranquilamente lo que ha hecho. Algunos de los crímenes ni siquiera se sabía que eran crímenes. Algunas de las víctimas que habían desaparecido en los años 80 se pensó que eran personas que se habían ido de su casa. El propio Stephen Hicks no sabían qué había ocurrido. Su familia había pagado detectives para que lo buscaran. Había denunciado su desaparición, habían hecho todo lo que podían, pero nunca lo encontraron porque no sabían que este tipo lo había asesinado, pero ahí estaba la evidencia, y lo reconoció y lo confesó, y finalmente encontraron algunos fragmentos, porque es importante señalar que cuando Jeffrey Dahmer volvió de Alemania, fue a buscar la tumba de Steven, de su primera víctima, de los restos que había escondido allá atrás de la casa de Ohio, los sacó, los machacó y después los fue a tirar por otra parte, así es que en realidad nunca encontraron el cuerpo, encontraron pequeños fragmentos, ni siquiera tuvieron una tumba para enterrarlo, nada, horrible. Este tipo fue enviado a prisión. Había asesinado a 17 personas, aunque hay algunas estimaciones que aseguran que le faltaron por lo menos 3. Ya sea porque se confundió, ya sea porque no quiso aceptarlo, o simplemente no le interesó seguir contando cosas. Pero por 17 asesinatos era suficiente, había con qué proceder. En un principio se intentó ofrecer una defensa por demencia. Hubo numerosos testigos que participaron, por la parte acusadora señalándolo como lo que era, como una bestia. Por la parte defensora señalándolo como un enfermo, como una persona que había tenido problemas desde la infancia, como alguien Y de este lado también. El hecho es que
Jeffrey Dahmer había quitado la vida a un montón de personas. Algunos podrían no haber sido buenas personas, algunos de ellos tenían varios ingresos a prisión, otros tenían cargos por drogas, por robo, por varias cosas. Pero eso no significaba que ese sujeto tuviera ningún derecho de matarlos. No era la justicia, así es que quitemos esa idea. Tampoco es una idea apropiada pensar que como eran jóvenes que se estaban exponiendo en un mundo de los bajos mundos, ahí con aquello de la prostitución y todo eso, era justificable. No, no es justificable. No es justificable que nadie mate a nadie porque anda por ahí en la noche o porque escogió ser una persona que le gusta la vida galante o porque eso se lo puso el destino enfrente. Eso no es una justificación y así lo entendió el jurado. Lo condenaron a 17 cadenas perpetuas, 950 años de prisión y lo mandaron a una prisión, en donde tenía que estar en un área especial, porque sabían que en cuanto estuviera entre la población general lo iban a matar. Pero este tipo se comportaba como un preso modelo, como un excelente reo. Incluso, ¿sabe algo? 7 meses después de haber sido ingresado a prisión, y el mismo día que John Wayne Gacy estaba siendo ejecutado en la cárcel, Jeffrey Dahmer fue bautizado cristiano. Se había convertido al cristianismo y abrazaba una fe enorme y leía la Biblia todo el día y había hablado con los otros reos, así es que pidió permiso para poder participar en algunas actividades de la prisión. Es decir, ya no estar en la zona especial donde estaba totalmente aislado, sino tener contacto. Se le permitió participar en el comedor general, en un área especial. Después, se le permitió participar en algunos equipos, por ejemplo, de intendencia, en donde participaba en grupos de personas que estaban por ahí limpiando. Es difícil entender bien qué fue lo que pasó. El hecho es que un buen día, en 1994, Jeffrey Dahmer fue asignado a un equipo de limpieza en el que estaba Jesse Anderson, un reo que había sido condenado a cadena perpetua por asesinar a su esposa. La había matado brutalmente, había hecho horrores con ella y después había asegurado que un hombre afrodescendiente era el que la había matado y había hecho todo eso. Pero también en su equipo de limpieza estaba asignado otro sujeto muy peculiar, Christopher Scarver. Scarver estaba preso por homicidio en primer grado con violencia y era un psicópata esquizofrénico con delirios de grandeza, que se llamaba a sí mismo Hijo de Dios y se consideraba descendiente directo del Altísimo. Afrodescendiente, de gran talla, de una fuerza increíble, por supuesto, era una combinación letal. Y cuando los guardias los dejaron solos para ir a tomar un café, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Y Scarver tomó una escoba, con la que mató, primero, a Jesse Anderson, y después tomó la cabeza de Jeffrey Dahmer y la aplastó contra el piso. Fue declarado muerto a las 9:11 de aquel día, 28 de noviembre de 1994, y este asesino necrófilo encontraba su final en la propia prisión. Hay quienes aseguran que no fue una casualidad. No había pena de muerte. Y este tipo, si seguía con el comportamiento ideal, con todo aquello, llevaría una buena vida. Podría comer bien, dormir bien, participar en los servicios religiosos, compartir correspondencia e incluso llegar a tener una pareja dentro de prisión. Otro reo. Quizá alguno de los empleados de aquella cárcel, alguno de los que toman decisiones o algunos guardias decidieron que eso no iba a ocurrir con un sujeto que había cometido tantos horrores. Fin de la historia. Buenas noches. Y que descansen en paz.